Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor y hoy me toca continuar con el cuarto sermón de esta serie llamada El gozo verdadero, y hoy veremos el pasaje de Filipenses 1, versículos 21 al 26, el cual lo titulamos como Vivir y morir en Cristo. Recordemos que esta carta fue confeccionada por Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma y está dirigida a la iglesia de Filipos, la cual había sido fundada por él mismo, Silas y Timoteo en su segundo viaje misionero. En la prédica pasada vimos los versículos del 12 al 20 y vemos que Pablo anima a los filipenses, ya que a pesar de que su reputación ha sido puesta en duda, y además de estar encarcelado, él se alegra de todo eso. Y además tenga como resultado todo ello el avance del Evangelio. Como le decía anteriormente, este pasaje lo titularemos como Vivir y morir en Cristo. Y este pasaje nos muestra a Pablo en una gran encrucijada. Y esta se plantea qué es lo mejor para él, si vivir o morir. Antes de comenzar, me gustaría que inclinarnos en oración para poder pedir entendimiento por este pasaje y que esto que se va a hablar hoy día sea de alimento para nuestra fe. Oremos. Padre eterno, Dios misericordioso, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de dirigir esta palabra, Señor, y entregarla a todos mis hermanos, Señor, que en este momento me están escuchando. Te pido, Señor, por entendimiento, Señor, sabiduría y apertura de mentes y corazones, Señor, para que esta palabra pueda entrar, Señor, y ser un verdadero alimento, Señor, de nuestra fe. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos con familiares, amigos o personas que recién conocemos y que por esas circunstancias tocamos lo relativo a la vida y a la muerte, nos encontramos con la típica respuesta de que tengo miedo a la muerte, no estoy preparado para morir, no puedo morir porque soy el sostén de mi familia, soy muy joven y tengo mucho por qué vivir. Y tantas otras justificaciones que tenemos, pero lo que sabemos es que Dios, cuando nos llama a su presencia, no lo dice en forma anticipada y menos con fanfarria, simplemente te llama. Pues bien, cuando tuviste un accidente o una enfermedad grave, tal cual como estamos viendo la pandemia, que el COVID-19, y a pesar de todo lo mal que lo pasaste, la sufriste, pudiste salir adelante y te sanaste, es típico que salen consejos de amigos o conocidos que te dicen, tienes una segunda oportunidad, así que aprovecha la vida, viaja, disfruta a todos los tuyos, come y toma, disfruta la vida porque la vida es una y hay que disfrutarla. Ahora, para nosotros que somos creyentes en Cristo, que vino a limpiar nuestros pecados con su sangre, también es un tema de análisis y que nos hace formular la misma pregunta. ¿Estás preparado para morir ahora, en este minuto? Repito, ¿estás preparado para morir ahora, en este minuto? Viendo la situación actual con la pandemia, siendo que tú hayas sido o no hayas sido infectado con el COVID, te dejo las siguientes preguntas. 1. ¿Has sentido temor a la muerte? 2. ¿Cómo piensas vivir la vida entonces? Repito las preguntas. 1. ¿Has sentido temor a la muerte? 2. ¿Cómo piensas vivir tu vida entonces? Déjenme darle un testimonio que me pasó hace un poquito más de 5 años y atrás. Esto fue en mayo del 2016. En aquel entonces yo trabajaba en una minera al interior de Iquique.
en el altiplano, a 4.800 metros de altura. Y cuando estaba por llegar al campamento de esta minera, presenté un fuerte dolor de cabeza que me hizo despertar, unas náuseas muy fuertes y un mareo muy pero muy fuerte también. En ese momento pensé que me estaba atacando lo que nosotros conocemos aquí en el norte como la puna. Traté de seguir durmiendo puesto que iba en el bus y venía desde Antofagasta a Iquique, o en este caso a la mina, así que eran 7 horas. Traté de seguir durmiendo. Pues bien, cuando llegué al campamento, me bajé con gran dificultad y me di cuenta que no podía hablar bien. Pensé, o me voy a mi pieza, a mi dormitorio a dormir, a que se me pase esta puna, pero después dije, no, voy a ir al policlínico para que me suministren aire, oxígeno, y así se puedan pasar este efecto de borrachera que tenía. Pues bien, traté de conversar con el doctor, llegué al policlínico y traté, mediante el habla y la escritura, tratar de explicar lo que me pasaba. Sin embargo, ahí ellos se dieron cuenta de que algo andaba mal y me derivaron inmediatamente a Iquique, al hospital de Iquique. Bueno, pues bien, al llegar allá al hospital de Iquique y después de haberme hecho todos los exámenes, me diagnosticaron que había tenido un infarto cerebral. Con el correr de las horas y con el correr de algunos días, realmente me dijeron que no había sido el único infarto cerebral que había tenido, sino que anteriormente había tenido 3 más. Después de haber visto médicos en Iquique, en Antofagasta y Santiago, con sus correspondientes exámenes que te solicitaban o que me solicitaban, es crudo escuchar por parte de ellos que te digan que la había sacado muy barata y que un neurólogo en Santiago te dijera, alguien de ahí arriba te quiere demasiado porque no deberías estar aquí y que por lo menos debería haber quedado postrado. En ese punto comienzas a plantearte muchas cosas. Por ejemplo, yo me planteé, ¿estoy preparado para morir? ¿Qué vas a hacer ahora? Después de haberle contado mi historia, quiero adentrarme en el pasaje que vamos a ver el día de hoy. En el versículo 21, como vemos en este pasaje, en el versículo 21, Pablo parte con la siguiente afirmación. Vivir es Cristo y morir ganancia. En lo general en nuestra vida, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, estamos siempre presentes a una decisión por lo general divergente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros decidimos irnos a un lado, podemos y vamos a perder algo por este otro lado. Pues bien, si nos vamos hacia el otro lado, podemos perder algo en este otro lado. En otras palabras, nuestras decisiones están tomadas, ¿ya? O las tomamos, cosas que causen el menor daño posible o perdamos lo menos posible. En otras palabras, decir lo menos malo. Recordemos que Pablo está encarcelado en Roma y su vida corre peligro, por lo cual él se pregunta, ¿qué es mejor, morir o vivir? En este caso, el problema de Pablo no es que tenga que tomar una decisión divergente como la que comúnmente tomamos nosotros, sino que es convergente. ¿Qué quiere decir que es convergente? Que ambas decisiones tienen un punto en común, y ese punto de común es Cristo. O sea, Cristo es lo mejor. Este corto versículo 21 nos introduce al siguiente punto en los versículos 22 al 24. Donde Pablo tiene un conflicto, una fuerte duda que es ¿qué es lo mejor para él? Pablo, en este conflicto mental que tiene, demuestra que siempre está pensando en la obra de Cristo y no en su propio interés. Pablo no dice
que quiere seguir vivo para ir a ver a sus seres queridos, o quiere pasear por donde nunca ha estado. Un sinfín de deseos terrenales que por nosotros podemos tener y que siempre nos ponemos en mente, sino que él está siempre pensando en Cristo. En el versículo 22 señala que de seguir viviendo para él representará un trabajo fructífero. No estamos hablando de un trabajo de carpintería u otra labor, sino que nada más ni nada menos que la obra de Cristo. Divulgar el Evangelio, reforzar la fe de aquellos que se han convertido en el Señor, para que la obra de Cristo dé sus frutos. Y termina este versículo 22 con la pregunta: ¿qué escogeré? Pablo expresa que se siente presionado entre estas dos posibilidades, entre el vivir o el morir. Quiero dejarles el versículo, un versículo que se encuentra en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, y dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es un hermoso versículo, ya que cuando recibimos la palabra y pusimos nuestra fe en Cristo, todo nuestro ser que no tenía ni una chance de vida eterna, murió con la sangre derramada por Jesús en la cruz. Y ahora somos hombres nuevos y tenemos todas las chances de conseguir esa vida eterna. En el versículo 24, Pablo señala que es preferible vivir por el bien de la joven iglesia de Filipos y seguir trabajando en el avance de la fe. No olvidemos que la iglesia de Filipos partió con un viaje que Pablo no tenía planificado, viaje que obedeció a un sueño de un hombre macedonio, en donde permaneció con la familia de Lidia y su carcelero por aproximadamente una semana. Si lo llevamos a nuestra realidad, me pregunto, ¿cuántas veces hemos conversado con personas y le hemos entregado el Evangelio y posteriormente no volvemos a conversar con ellos a reforzar su fe? Repito, ¿cuántas veces hemos conversado con personas y le hemos entregado el Evangelio y posteriormente volvemos a conversar con ellos a reforzar su fe? Todo este dilema que tiene Pablo en los versículos 22 al 24 nos hace pasar al siguiente punto, que es el versículo 25, en donde Pablo comienza a justificar el motivo del por qué es mejor quedarse con sus hermanos en la fe y no partir con Cristo. Él tiene la plena convicción de que el permanecer junto a ellos contribuirá enormemente al crecimiento y madurez de la fe. ¿Acaso no es este el llamado que tenemos ahora todos nosotros? ¿Acaso no es esa la razón por la cual nos juntamos nosotros todos los domingos, bueno, ahora en forma virtual, en reuniones de estudio bíblico y en otras reuniones que tenemos en nuestras respectivas iglesias? Es de suma importancia el congregarnos y compartir nuestra fe, ayudar a los hermanos que recién han aceptado a Jesús como su único Salvador, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Él vino al mundo no para que nosotros tengamos un regalito todos los 25 de diciembre, ni tampoco murió para que nosotros tengamos un fin de semana largo en el mes de abril. Él vino al mundo a salvarnos y murió en la cruz para salvarnos. Y ahora Cristo vive para ser el mejor abogado que podamos tener delante de Dios. Y que nada más y nada menos es el mismo Hijo de Dios. Ya he explicado el por qué es mejor vivir en el versículo 25, vemos en el versículo 26 para qué es mejor vivir. Y es para que la congregación, y es para ver la consagración del esfuerzo realizado, ¿ya?,
para conseguir la madurez de la fe de sus hermanos en Filipos, que como decía anteriormente, Filipos era una iglesia joven y que partió con una familia. Lo que dice este versículo es que, por su esfuerzo, todos tengan un motivo de orgullo en Cristo y yo lo vea cuando esté de vuelta con ustedes. Si comparamos la situación pasada con nuestro presente, esta se asemeja a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Si se acuerdan, en marzo del año pasado llegó el COVID-19 a Chile y comenzaron las restricciones y no pudimos hacer cultos y empezamos a sufrir una especie de cárcel tal cual como la sufrió Pablo. No podíamos congregarnos físicamente ni los domingos, ni en los estudios bíblicos en casa, ni en reuniones de concilio. Creo que muchos pensaron o pensamos que la pandemia podía tener un estancamiento o un retroceso en la fe. Perdimos todo contacto físico con nuestros hermanos, pero comenzamos a usar la mensajería, internet, redes sociales, mail, teléfono. La obra de Cristo no se detuvo y no se detiene. Todos nosotros comenzamos a practicar en el avance de la fe ocupando estas herramientas modernas. Y después de aproximadamente un año y medio de pandemia, podemos mirar con gozo hacia atrás cómo Dios nos instrumentalizó para continuar en la obra de Cristo y ver cómo los hermanos han ido creciendo en la madurez de la fe, y cómo también nos gozamos por tener hermanos nuevos que, a pesar de toda esta pandemia y todas estas restricciones, han llegado a conocer al Señor y se han entregado a Cristo. En conclusión, Pablo demostró no estar preocupado de la posibilidad de morir. Pablo nos enseñó que la muerte no es un hecho que nos deba generar temor, sino que es una esperanza de que todos tenemos que llegar a gozarnos con el Señor. No obstante, Pablo prefería seguir viviendo para continuar con la obra de Jesús y seguir con el reforzamiento de la fe en aquellos que recién se habían convertido en Cristo. Es cierto que todos nosotros, cristianos, nos preocupamos ahora para deleitarnos en la presencia del Señor cuando muramos. Pero Pablo nos enseña en este pequeño pero valioso pasaje de la Biblia que también podemos deleitarnos viviendo en Cristo. Y esto significa dejar mis deseos personales de lado, por supuesto, por el amor a los demás. Volviendo a mi testimonio, quiero contarles que después de haber pasado la experiencia que pasé, debo reconocer que hubo un reforzamiento en mi fe. Quedé convencido que llegar a la presencia del Señor es lo más hermoso que te puede pasar. Pero también me di cuenta de que el vivir en Cristo es estar también en la presencia del Señor. Y que vivir en Cristo debe ser compartido por los demás. No olvidemos, todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene y debe glorificar al Señor en todo momento, porque somos hijos de Dios y no somos criaturas de Dios. Quiero dejarles un pasaje de esta carta de Pablo a los romanos, que se encuentra en Romanos 14:8, y que sintetiza rápidamente lo que hemos visto el día de hoy. Dice, Romanos 14:8, si vivimos, por el Señor vivimos, y si morimos, por el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para terminar, quiero dejarles las siguientes preguntas para que la mediten en sus casas, para que me la mediten esta semana. Estas preguntas son: ¿vas a seguir teniendo o vas a seguir temiendo a la muerte? ¿Cómo vas a vivir entonces? Repito,
¿Vas a seguir temiendo la muerte? ¿Cómo vas a vivir? Entonces, oremos. Padre eterno, gracias Señor te damos por todo lo que tú eres, Señor. En especial, Señor, te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de entregar esta palabra, Señor. Este hermoso versículo, Señor, que nos muestra, Señor, que vivir, Señor, en Cristo es tan importante, Señor. Es tan importante para entregarlo a los demás, Señor, y no para satisfacción de uno. No satisfacción, Señor, para seguir aprovechando lo que queda de vida, de mi vida, sino que para entregarla y reforzarla a los demás, Señor, que no te conocen, y algunos débiles, Señor, en fe, para poder reforzar esta fe en ellos. Te pido, Señor, en este momento que te quedes con nosotros, Señor, y que nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, para entregar la palabra, Señor, para hacer la luz, Señor, de aquellos que no te conocen, para hacer la luz, Señor, de aquellos que viven en tinieblas, Señor, y para reforzar la fe, Señor, de aquellos que recién te están conociendo, Señor, para ver la grandeza, Señor, tuyo, la grandeza de quién eres tú, Señor, que enviaste, Señor, hace 2000 años atrás, enviaste a tu Hijo, Señor, para que viva en nosotros, podamos creer en Él, Señor, y podamos ser limpios, Señor, mediante su sangre, Señor, derramada en la cruz, y que hoy vive al lado tuyo, Señor, y es quien nos perdona nuestros pecados, Señor, y es el que nos limpia, Señor, con su sangre para llegar a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo ello, Señor. Y te pedimos, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.